Amigos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Somos Mies Ministerios Ebenezer Fort Lauderdale y esperamos que la administración de la palabra sea de bendición para sus vidas. Hermanos, yo le cuento esto, ¿sabe por qué? Porque el Señor sabía que para este tiempo, para este día, ¿sabe qué? Iba a ministrar esa palabra. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nuestro pastor me había dicho que me preparara para esta enseñanza y apenas le avisaron que si podía ir a Miami. Entonces, antes de eso, yo tenía un sueño y luego en el sueño me decían, te toca predicar. Y yo decía, ay, Señor, ¿pero de qué voy a predicar? Y ¿sabe qué? Yo escuchaba una voz que me decía, ¿no has estado estudiando este tema? Y yo, ¿sabe qué? Dije, cierto. Entonces yo tengo ese anhelo en mi corazón, hermano, que esa palabra es para cada uno de nosotros, que la podamos atesorar. Y mire qué hermosa. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 1. Jesús les dijo, en verdad se los digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte, sino que la muerte sin que ya haya visto el reino de Dios viniendo con poder. Entonces yo creo que esta es una promesa para cada uno de nosotros. Él se la hizo a sus discípulos, pero esa promesa es para cada uno de nosotros, que el Señor nos está diciendo, he aquí, ¿sabe qué? Alguno de los que estamos aquí presentes no vamos a ver la muerte. Y yo veo en 1 Corintios capítulo 15, 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Entonces, es algo, no sé, ¿usted anhela, hermano, el ser transformado? Amén. Mire, hermanos, hemos estado estudiando eso, que cuando el Señor venga por su iglesia, ¿sabe qué, hermano? Dice que lo primero que vamos a experimentar es un traslado y hemos estudiado que vamos a estar ahí en el tribunal de Cristo. Entonces ahí, ¿sabe qué, hermanos? Los que dieron la talla, dice la palabra del Señor, de alguna manera vamos a sufrir esta transformación. Y muchos de ellos, hermano, los que no consagraron su vida, los que no se vivieron para el Señor, ¿sabe qué, hermano? Dice la palabra del Señor que de alguna manera van a estar avergonzados. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros sepamos esto. Nosotros queremos ser transformados, ¿amén? Pero esa transformación se tiene que llevar a cabo aquí. Créame esto, nosotros no vamos a ser transformados allá si no somos transformados aquí. El Señor aquí está haciendo esa tarea. ¿Cómo la está haciendo? Por medio del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4, habla acerca de esos dones del Hijo que hemos visto, que son esos dones en forma de hombres, que representan los 5 ministerios. Entonces, esos 5 ministerios que el Señor está utilizando, ¿sabe qué es? Para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, hermano, tenemos que estar agradecidos con el Señor, que estamos recibiendo palabras, ¿sabe qué? Que nos está transformando, que nos está llevando a la estatura del varón perfecto. Ese es el anhelo que nosotros tenemos que tener en todo tiempo. Entonces, aquí le puse el título, la transformación necesaria. Como le digo, hermanos, nosotros necesitamos ser transformados. Una de las cosas, hermanos, que nos enseña la palabra de Dios, el Evangelio. Dice la palabra del Señor, el Evangelio representa las buenas nuevas. El Evangelio, ¿sabe qué, hermano? Hemos estudiado, nuestro pastor nos ha dado tanta enseñanza acerca de Apocalipsis, como en el versículo 14 habla de ese Evangelio eterno, como Abraham, el Señor le mostró el Evangelio, como el apóstol Pablo hablaba que él recibió un Evangelio que no fue de hombre, que no fue recibido. Pero, ¿sabe qué, hermano?
de alguna manera el Señor utilizó diferentes vasos para poder llevar el evangelio, y hoy lo está llevando a través de sus siervos, de sus ministros. Pero es muy importante saber esto, hermanos, que necesitamos, ¿sabe qué? Esa transformación en nuestra vida. Y lo primero que le quiero hablar es la transformación del barro. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos 2 y 3. Levántate y vete a la casa del alfarero, y he allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Esto, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos. Dice la palabra del Señor. Esto tiene diferentes ángulos. Yo cuando estaba estudiando esto, veía, hermanos, nos enseña la palabra del Señor que nosotros somos una nueva creación. Dice la palabra del Señor, por eso es tan importante la escuela de doctrina, que nosotros estemos recibiendo esas enseñanzas. Una de esas enseñanzas, hermanos, la vemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47, hablando de Adán. Dice la palabra del Señor que Adán era un alma viviente, pero dice que el postrer Adán, dice que es espíritu, que da vida. Entonces, el postrer Adán. Pero cuando nosotros estudiamos eso, hermanos, tenemos que saber que no es el primer Adán ni el segundo Adán, sino que el postrero significa el último Adán. Y dentro de la palabra del Señor podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, 28, nos habla del primer Adán. En Génesis capítulo 2 nos habla del segundo Adán. Hay por lo menos 7 Adanes. El siguiente que podemos ver es en el libro de Génesis capítulo 4 y versículo 5, que es Set, y luego de ahí en el versículo 6 vemos que es Noé. Entonces en el capítulo 12 que vemos que es Abraham, y hasta el capítulo 28 vemos que es Israel. Entonces eso es lo que el Señor había hecho, pero ninguno de ellos, hermano, ¿sabe qué? Pudo cumplir el propósito por el cual el Señor los había hecho. Pero aquí es importante que aquí le está hablando, ve y desciende a la casa del alfarero. Ahí le estaba hablando, ¿sabe qué? Al que antecedió al Señor Jesucristo como el postrer Adán. Y dice que ahí, ¿sabe qué? Esa vasija era una creación que el Señor había hecho. Y dice que ahí, ¿sabe qué? En las manos del alfarero se echó a perder. Eso también puede representar que en nuestra vida, que muchas veces vemos que tal vez no caminamos como deberíamos. Tal vez vemos que tenemos todavía algunas falencias, que no hemos llegado a poder experimentar, ¿sabe qué? El diseño que el Señor tiene para nosotros. Pero también, hermanos, hay que ver que estamos en las manos del alfarero. Y que ahí en las manos del alfarero, ¿sabe qué? Él nos está trabajando. Pero es importante que nosotros, ¿sabe qué? Podamos tener siempre cuidado y decirle, Señor, estoy en tus manos. Porque dice la palabra del Señor, ¿acaso el barro va a contender con el alfarero y le va a decir, esto no se hace así, esto no es lo correcto? Muchas veces, hermano, es lo que llega a pasar en nuestra vida, que a pesar no entendemos el proceso por el cual el Señor nos está formando, y eso nos llega, ¿sabe qué? A alejarnos de la transformación necesaria que el Señor quiere hacer en nosotros. Porque después de esto, hermano, dice la palabra del Señor que ahí le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero. Pero después de eso, en el versículo 19, cuando lo leemos, dice, ¿sabes qué, Jeremías? Este pueblo, dice que ese pueblo no quiso escuchar del Señor. Cuando usted sigue leyendo, y dice en el versículo 19 que llegó y le dijo, Jeremías, ve ahora y ya no vas a ir a la casa del alfarero, ya vas a ir y vas a comprar una vasija. Y cuando tú la compres, ¿sabes qué? La vas a quebrar, la vas a tirar, la vas a quebrar. Y dice, así es lo que le va a pasar a esta nación. Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros ahora, ¿sabe qué? Estamos todavía en las manos del Señor.
Y es ahí, ¿sabe qué? Donde debemos de permanecer. Tenemos que decirle, Señor, a pesar de las situaciones, que yo no pueda alejarme de tu mano, que yo no sea aquel hijo tuyo que abandona a su padre, que no podamos retroceder, que no nos podamos bajar de su mano. Porque muchas veces, hermano, pensamos y creemos que solamente que estando ahí en la mano del Señor, nada nos va a pasar. Y claro que así lo es, pero muchas veces las situaciones que nos llegan a pasar es porque nosotros nos alejamos del Señor. Entonces, esto a mí me habla que necesitamos, ¿sabe qué? Estar siempre en las manos del Señor. Y cuando vemos, hermanos, alguna de las funciones, de las aplicaciones del barro, yo veo que en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 14, dice que cuando el pueblo de Israel, nos enseña la palabra del Señor, que cuando ellos estuvieron en Egipto, una de las cosas que los amargó, ¿sabe qué? Dice que los ponían a hacer el barro. Entonces, esto yo le puse aquí, el barro cuando estamos en las manos de Dios y cuando estamos fuera de las manos de Dios. Entonces, la primera cosa, que si estamos alejados de Dios, nos puede llegar a pasar eso. Nos puede llegar a alcanzar la amargura. Dice la palabra del Señor que la raíz, hay una raíz que es amargura. Y dice que esa amargura, ¿sabe qué? Cuando leemos en el griego, ya lo hemos comentado, que es como un veneno. Y ese veneno, ¿sabe qué, hermano? Es cuando impacta nuestro cuerpo, cuando impacta nuestra sangre, ¿sabe qué? Empezamos a decaer, empezamos a volver atrás. Entonces, toda raíz de amargura hay que desecharla en el nombre de Jesús. Que le podamos decir, Señor, quita, arranca de mí toda amargura, porque acuérdense, hermanos, en la palabra del Señor, en Apocalipsis nos habla de esa estrella que descendió y su nombre es Ajenjo. Entonces hay un espíritu que se está moviendo de amargura. La amargura, ¿sabe qué, hermano? Si nosotros somos de alguna manera, si nosotros prestamos nuestros miembros, nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir ese espíritu de amargura, nos va a traer problemas a nuestra vida. Entonces, que nuestra vida esté segura en el Señor y que le podamos decir, Señor, quita de mí toda amargura. Y si usted, hermano, se está inspeccionando y usted puede ver su vida, usted puede ver, sabe que se irrita muy rápidamente, sabe que no es tolerante, se está enfurecido rápidamente, no está tomando las decisiones correctas. Tal vez las personas que están a su alrededor, usted ve que están progresando en algunas cosas y usted no se ve así y eso le está causando amargura. Es tiempo de acercarnos a los pies del Señor y decirle, Señor, esto no lo quiero, arráncalo de mí, que quite de nosotros toda amargura. Mira, hermanos, también el barro, una de las aplicaciones en el libro de Romanos, capítulo 9, 20 y 21, dice que son vasos de deshonra. Así como podemos ser vasos de honra, podemos llegar a ser vasos de deshonra. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. La palabra del Señor en el libro de Levíticos, capítulo 6, 28, dice que vasija quebrantada después de presentar ofrenda del pecado. En el libro de Levíticos habla y nos enseña la palabra del Señor que cuando se hacía una ofrenda para perdón de los pecados, dice que si esa ofrenda, cuando la sangre llegaba a salpicar una olla, dice que si era de barro, tenía que ser quebrantada. Y dice que si era de alguna manera de bronce, dice que tenía que ser lavada. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que nosotros como barro, hermanos, si nuestra vida estamos, ¿sabe qué? Viviendo al pecado, eso nos va a traer consecuencias y vamos a ser quebrantados. Dice la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a segar. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de lo que hacemos. Tenemos que consagrar nuestra vida al Señor. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero ser transformado, yo quiero que pueda ser a llegar a ser a tu imagen, que mi vida
sea una vida agradable delante de ti. Pero fíjese qué hermoso, hermano, si nosotros somos ese barro en las manos de Dios. Número 5:17 dice que ese barro, había un vaso en el cual se podía beber agua santa. Entonces, qué hermoso que nosotros, como ese barro, podamos recibir esa agua santa. En algunas versiones nos habla agua pura. Que cuando usted sabe que empiece a buscar del Señor, pueda estar recibiendo esa palabra que le sacia su sed, que lo está fortaleciendo. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, aquella mujer que cuando se acercó a beber del agua, le dijo el Señor, ¿sabes qué? El que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Ahí representa también, hermano, que no vas a tener sed de las cosas que el mundo te ofrece. Que tengamos sed, ¿sabe qué? Para las cosas de Dios, pero las cosas del mundo, que no tengamos ese deseo. Que nosotros le podamos decir, Señor, en tus manos yo quiero ser ese vaso de honra. Dice que cuando estamos en Isaías 64:8, dice que somos obra de sus manos. Dice en 2 de Timoteo 2:20, que en una casa grande, fíjese, esto es importante, en una casa grande, dice, hay vasos de oro, hay vasos de plata, pero también hay vasos, dice, que son de barro y de madera. Eso representa, hermanos, yo lo veo un ángulo. Esos vasos de oro, nosotros tal vez tenemos que llegar a ser esos vasos de honra, de gloria. Pero ¿sabe qué? Mientras estemos aquí, vamos a estar trabajando como el barro, que podemos ser, ¿sabe qué? Frágiles, que podemos ser moldeables, muchas veces con las circunstancias, pero qué hermoso que podamos ser moldeables en las manos del Señor. Y la madera, ¿sabe qué representa? La dureza, que muchas veces somos duros, por eso dice la palabra del Señor, este pueblo es duro de cerviz. La madera, hermano, se utiliza, ¿sabe qué? En la construcción, muchas de las cosas para cual se utiliza es porque es muy resistente. Entonces, qué hermoso que nosotros podamos ser resistentes para las cosas que no le agradan al Señor. Pero que no podamos ser, ¿sabe qué? Esa dureza para poder correr a los brazos del Señor y buscar de Dios. También, hermanos, yo veo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay que saber que ahorita, como les digo, estamos en esa categoría de vasos de barro para decirle, Señor, la gloria es tuya, y que nosotros no tengamos nada de qué glorificarnos, y sino solamente decirle, Señor, la honra, la gloria te pertenece a ti. Yo solamente soy un instrumento que quiero ser utilizado por ti. Porque eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que representar en nuestra manera de vivir, en la conducta, en nuestro estilo de vida. Que sea una vida siempre, ¿sabe qué? Con humildad. Dice la palabra del Señor, hermano, que los beneficios de la humildad, ¿sabe qué? Es que vamos a poder estar cerca del Señor. Dice que un corazón contrito, humillado, Él no desprecia. Entonces, cuando la humildad, hermano, nos llega a nosotros, podemos, ¿sabe qué? Es un paso, cuando estamos en la humildad, es un paso que estamos llegando cada vez más hacia la presencia del Señor. Entonces, a mí, el barro, entonces tenemos que tratar y de decirle, Señor, yo quiero ser ese barro en tus manos y no quiero ser fuera de tus manos. Esa es la primera transformación que yo les quiero hablar. Pero también yo les quiero hablar la transformación del desierto. Y fíjese esto, en el libro de Isaías, capítulo 41:17, dice, los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Fíjese qué hermoso. Abriré ríos en las alturas desoladas,
y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Ahí el Señor, cuando nosotros entendemos esto, hermanos, sabemos que en la palabra del Señor nosotros tenemos varias representaciones. Dice la palabra de Dios que nosotros llegaremos a ser esos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que también nosotros somos sus ovejas, ovejas de su prado. Dice la palabra del Señor que nosotros somos siervos de Él. Hay varias comparaciones, pero una de ellas dice que nosotros somos esa tierra que le pertenece al Señor. Y esa tierra, ¿sabe qué representaba? Una tierra que estaba estéril, una tierra que era un desierto. Esa era nuestra vida fuera del Señor. Pero aún, hermano, sabemos que el desierto representa la prueba. El desierto representa, ¿sabe qué? De alguna manera, un tiempo en el cual el Señor nos quiere probar, nos quiere que nosotros podamos decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Tal vez las cosas no están saliendo como yo quiero. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ese es un tiempo, hermanos, donde pueden atravesarse luchas, dificultades, pero sabemos que el desierto es algo temporal, que no vamos a permanecer en esa situación. Y es muy importante que en nuestra vida hay una promesa, que aún en el desierto, que aún en la prueba, dice que el Señor nos va a hacer fructíferos. Eso es algo tan hermoso. Pero una de las cosas que yo veo en el libro de Salmos 26, 5 y 6, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría con los manojos de trigo entre los brazos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo veo que si nosotros somos ese desierto, esa tierra seca, muchas veces somos tan secos, podemos llegar a ser, ¿sabe qué? Tan indiferentes al mover del Señor, que no derramamos nuestras lágrimas, que no derramamos lo que hay dentro de nosotros, que no nos dejamos que el Espíritu Santo nos impacte, nos mueva, y que esas lágrimas, ¿sabe qué, hermano? Va a ser el agua que el Señor va a utilizar para regar ese desierto y que pueda fructificar. Y qué hermoso que dice, hermano, dice la palabra del Señor. Si le ponemos atención, dice, aunque lloren, imagínense, van a ir sembrando y aunque estén pasando dificultades, van a estar llorando. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que avancemos, que sigamos, que no retrocedamos. A pesar de la dificultad, dice, de lo que estés pasando, sigue. Y dice, pero volverán cantando de alegría. Vamos a regresar, ¿sabe qué? Ya con el fruto. Qué hermoso, hermano, que nosotros no somos de los que no tienen esperanza. El Señor, ¿sabe qué? Nos ha dado la esperanza, pero es necesario que le creamos. Que nosotros le podamos decir, Señor, tú vas a transformar esta situación, esta prueba, tú la vas a convertir en victoria. Pero le quiero decir algo, hermano, no es solamente por las lágrimas, sino que es lo que causan las lágrimas. Que sea ese mover del Espíritu Santo que nos esté transformando y que nos pueda hacer sensible. Porque Dios no es un Dios que va a cumplir nuestros caprichos. Que lloramos y porque lloramos esas lágrimas lo van a conmover. Va a ser el motivo por el cual nosotros estamos orando. Y que ese motivo sea, ¿sabe qué? Por el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Y que podamos decirle, Señor, cada lágrima se convierta en esa agua que tú utilices para regar mi vida. Y así como dice el profeta Jeremías 9:1, habla acerca de que él decía que hicieran su cabeza, dice, agua, y sus ojos
fuente de lágrimas. Y sé que para estar clamando, llorando, intercediendo por los hijos perdidos de su pueblo. Que cada uno de nosotros tenga ese sentir en nuestra vida. Que le podamos decir, Señor, haya una transformación en mi vida. Que podamos decirle, Señor, yo necesito salir de esta situación, pero voy a esperar en ti. Tal vez ahorita vamos apenas con esas semillas, la semilla, la preciosa semilla que es su palabra. Vamos caminando, pero yo sé que vamos a regresar con la victoria. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Otra de las transformaciones que les quiero hablar, hermanos, es la transformación del polvo. Dice la palabra del Señor. Le iba a poner aquí la transformación tal vez de Adán para que podamos entender. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Nos enseña, ahí no lo puse, pero se lo quiero decir, que cuando el Señor formó a Adán, dice que sopló en su nariz. Y dice que después de que Él sopló, dice que le dio vida, aliento de vida, y dice que fue un alma viviente. Entonces, fíjese esto. Y después, cuando el Señor le da vida a Adán, dice la palabra del Señor que lo metió en un sueño profundo, y de ahí Él sacó su costilla. Eso lo vemos Génesis 2:22. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Versículo 24. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. De lo que yo quiero hablarles, hermanos, es la costilla, esa transformación de la costilla de Adán. Fíjese esto que es importante. ¿Cómo es posible? El Señor, uno de los poderes que Él tiene es el poder Kratos, que Él no necesita, ¿sabe qué? No necesita nada para crear, para hacer un milagro, no necesita materia. Con el poder de su boca, Él lo puede hacer. Tenemos un Dios poderoso. Pero algo que me llama mucho la atención, hermano, es cómo el Señor utilizó la costilla de Adán. Tal vez esto lo hemos escuchado mucho tiempo, la costilla de Adán, pero usted se ha puesto a pensar por qué quiso la costilla, por qué no un pie, por qué no una oreja, otro se hubiera agarrado otra cosa. Una de las cosas que yo veo que sirve la costilla, hermano, ¿sabe qué es? Para resguardar nuestros órganos, los órganos de los más importantes que tenemos. Uno de ellos es el corazón, es el pulmón, y dice que da también soporte. Entonces yo creo, dicen los estudiosos, hermano, que esa costilla, ¿sabe qué? Pareciera ser que fue la más pegada al corazón, la que le estaba cubriendo el corazón. Entonces, eso me habla a mí, hermano, que cuando el Señor le dio a su media naranja, le dio a Eva, ahí la puso tan similar como Él la quería, su alma gemela. Pero a pesar de que eran tan parecidos, a pesar de que estaban disfrutando, estaban en el huerto, tuvieron problemas. Yo creo, hermanos, que hoy el Señor quiere hacer una transformación en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Que nosotros, ¿sabe qué, hermanos? Podamos entender que el Señor tiene propósitos en nuestra casa. Pero es muy, muy importante que nosotros podamos decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no estoy haciendo correctamente? Tal vez estoy usurpando las funciones que no me corresponden. La palabra del Señor, hemos entendido, hermanos, que la mujer, una de las cosas que el hombre necesita hacer es guardarla, protegerla, amarla. La mujer, ¿sabe qué? Respetarlo. Pero yo creo, hermanos, que cuando llegamos a hacer esa
sola carne. Necesitamos los dos tener esas mismas cosas, tanto como el hombre sentirse amado, como la mujer, y la mujer y el hombre respetarse, la manera en que hablamos. Por eso, hermanos, yo creo que esta transformación del matrimonio tiene mucho que ver con nuestro carácter, cómo somos en nuestra familia. Tal vez, discúlpeme, pero tal vez aquí podemos representar una cara y dentro de nuestro hogar somos alguien totalmente desconocidos. Y es tiempo, hermano, donde el Señor nos dice, ponte a cuentas. Donde el Señor nos dice, yo he visto lo que estás haciendo. Yo sé que no es lo correcto. Que el Señor nos redarguya, hermanos. Que podamos ser, ¿sabe qué? Movidos por misericordia. Y que le podamos decir, Señor, perdóname. Dice la palabra del Señor que si nosotros confesamos nuestros pecados, nos apartamos, Él tendrá misericordia. Hay una restauración, hay una recuperación en el modelo divino de la familia que el Señor tiene para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Entonces, hoy es el tiempo, hermanos, que nosotros le podamos decir, Señor, así como en el principio, así como tú sacaste a Eva de esa costilla. Imagínese que cuando la vio Adán, hermano, dijo, esto es lo que yo necesitaba. Se sintió tan identificado. Y hay veces que nosotros, una de las cosas que no podemos hacer es quitar, ¿sabe qué? Ponernos indiferentes en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Que podamos decir, ¿sabes qué? Yo así soy. Y si te gusta, así me conociste. En el Señor, por lo mismo, hermano, por su amor, Él quiere transformarnos. Él quiere, ¿sabe qué? Que no seamos lo mismo. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, en 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas van pasando, he aquí todas son hechas nuevas. Que le podamos decir, Señor, mi temperamento, mi conducta, cámbiala, transfórmala. Pero que nosotros, ¿sabe qué, hermanos? Querramos hacerlo, que tengamos esa iniciativa. ¿Y sabe cómo, hermano? Buscando el Señor. ¿Sabe cómo? Cada vez más, corazón humilde. Hay que saber cuándo callar. Hay que saber cuándo hablar. Hay que saber, ¿sabe qué, hermanos? Cuándo decir cosas prudentemente. Es muy importante que nuestras palabras salgan palabras para edificar, para fortalecer, y no sabe qué, para destruir, para derribar, para lastimar. Que aprendamos esos principios que el Señor dejó establecidos, y nuestro hogar, ¿sabe qué, hermanos? Va a ir, con la ayuda del Señor, va a ir cimentado sobre la roca, se está fortaleciendo. Pero que nosotros le podamos decir, Señor, necesito de ti. Y otra de las cosas que yo veo en este pasaje de Adán y Eva, lo veo en el libro de Génesis capítulo 3, 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, dice, tomó su fruto y comió. Dice, y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto, hermanos, cuando nosotros le ponemos detalle, yo veo, nuestro pastor nos estaba hablando desde hace 2 miércoles anteriores, nos hablaba cómo Adán tenía una vida superior. Y sabe que yo esto lo había estudiado antes y yo lo estaba notando y digo, ay, Señor, me estaba confirmando lo que yo había estudiado. ¿Sabe por qué, hermano? Yo en el trabajo estaba trabajando y estaba meditando en esto. Y en la tarde, cuando el pastor estaba hablando, yo estaba recibiendo lo que había estado meditando, pero se me abrió un poco más el panorama. Y le digo, ¿por qué tenía una vida superior? Porque si usted pone atención, dice que cuando comió, ¿quién comió primero? Eva.
Y cuando comió Eva, le dio a Adán. Fíjese esto, Adán no había comido y Eva no le había pasado nada. Sus ojos no habían estado, ¿sabe qué? No se habían abierto. Él, si no, él hubiera visto que ella estaba desnuda, porque la cabeza era Adán, una vida superior. Por eso el Señor lo pone como una cabeza federal. Él estaba al gobierno de todo. Y dice que cuando ella, ¿sabe qué? Le dio de comer a él, cuando él comió, fue cuando se abrieron los ojos de ambos. Entonces es muy interesante esto. ¿Y por qué le digo, hermano? Porque eso también representa que en el hogar, el Señor, dice la palabra del Señor, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 11, acerca de doctrina, que hablamos del velo, nos habla que hay, de alguna manera, el Señor dejó establecido jerarquías. Ante los ojos del Señor, ¿sabe qué, hermanos? Todos somos iguales, pero en el gobierno del reino, el Señor dejó establecido que es el Padre, que es el Hijo, que es el hombre, que es la mujer. Pero cuando se unen en matrimonio, ¿sabe qué, hermano? Deben de saber que hay áreas de autoridad. Pero yo veo que aquí la mujer, una de las cosas que hizo fue que usurpó de alguna manera esas áreas, porque ella sabía, ahí ella había sido engañada. Pero cuando ella fue engañada, ella le dio de comer a su cabeza. Y ahí lo llevó a que salieran del huerto. Esto también, hermano, podemos verlo, no solamente del lado de la mujer, sino del hombre. Si sabemos que estamos haciendo algo que no es lo correcto, ¿sabe qué? No ser partícipe de que nuestra pareja, de que nuestra familia pueda involucrarse en eso, sino que nosotros le podamos decir, Señor, quítalo, perdóname, que le podamos acercar, que nos podamos acercar ante los pies del Señor y poderle decir, Señor, tal vez tú me has puesto como cabeza de este hogar y he estado fallando, pero no te alejes de mí. Dame sabiduría, dame entendimiento, conocimiento para yo poder llevar por medio de tu Espíritu Santo este matrimonio, mi familia. Y que no vaya a ser, ¿sabe qué? Una causa de división, una causa por la cual se puedan perder el huerto, porque eso es lo que sucedió. Ellos perdieron el huerto porque no obedecieron la voz de Dios. Y cuando yo veo en Génesis 3:17, hermanos, dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con el trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí una de las cosas, hermanos, que yo le pongo, que puede ser tanto como el hombre como la mujer, no escuchar primeramente la voz de Dios. Dice que ahí lo que le dijo el Señor, ¿sabes qué? Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Es importante, hermano, porque la mujer es de bendición. La mujer es de bendición en el hogar. Pero yo veo en la palabra del Señor que la mujer, hermano, es un instrumento tan hermoso cuando se deja, ¿sabe qué? Formar por las manos del Señor. Yo veo mujeres, no por algo el Señor compara a su amada con el género femenino. Es algo importante que nosotros tenemos que ver, pero yo también veo, hermanos, que ahí mismo en 1 de Corintios dice que una de las causas del velo, dice que es por los ángeles caídos, por la sujeción. Entonces pareciera ser que son áreas en las cuales son más atacadas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pero yo veo en la palabra del Señor que hubo mujeres que el Señor utilizó grandemente, pero también dieron algunos consejos que no fueron los más correctos, tanto como el hombre como la mujer. Uno de ellos, hermanos, que fue Sara. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor le había prometido a Adán, el hijo de la promesa, ¿sabe lo que él hizo? Que ella parecía que no se podía, todavía no estaba embarazada y le dijo, llégate, Agar. Fíjese eso, la iniciativa de ella, un consejo que no fue
conforme a la palabra de Dios. ¿Y el varón qué? Accedió. Una de también malas consejeras pudiera ser Jezabel. Bueno, aunque en Abraham, hermanos, también para el hombre tuvo un punto muy malo, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que cuando fue a Egipto, dice que él, ¿sabe qué? No le dio el lugar y dijo, es mi hermana. Y dice la palabra del Señor que a la verdad sí era su hermana, era hermana, pero el Señor conoce la intención del corazón. ¿Por qué lo hizo? Y eso mismo le pasó a sus generaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué, hermano? Escuchar la voz del Señor. Muchas veces no queremos consagrar nuestra vida, ¿sabe por qué? Tal vez porque hemos escuchado la voz del esposo, de la esposa, que no quieren saber nada del Señor y quieren alejarnos. Nos quieren alejar. Pero ahí es el tiempo, hermano, donde nosotros podamos perseverar y que podamos poner nuestras peticiones con acción de gracias delante de los pies del Señor y que le podamos decir, Señor, hasta el día de hoy, tal vez yo he luchado con mis fuerzas, pero ¿qué es lo que tú quieres en mi matrimonio? ¿Qué es la situación que tú deseas? ¿Que yo esté siempre así? O muchas veces, ¿sabe qué, hermano? Porque ponemos dureza, porque queremos hacer lo que nosotros queramos y no lo que el Señor demanda. Entonces tengamos cuidado. El Señor, dice la palabra del Señor, que a paz nos llamó el Señor. Entonces una de las cosas que necesitamos en todo tiempo, poner a Dios en primer lugar. Y en la manera en que nosotros pongamos a Dios en primer lugar, vamos a ir recibiendo cada día más de Él y vamos a estar confirmando su palabra en nosotros. Entonces eso para mí me habla la transformación del polvo, de la costilla, que tuvieron, ¿sabe qué, hermanos? Así como ellos tuvieron una transformación positiva de ser seres de luz que estaban en el huerto, también sufrieron una posición involutiva. Ellos retrocedieron, porque de estar, ¿sabe qué, hermanos? En el huerto, el Señor los quitó de ahí. Que nosotros no podamos retroceder. Porque no solamente vamos a ser nosotros, sino nuestras generaciones, sino nuestra familia, sino todo nuestro entorno. Que nosotros le podamos decir, Señor, no me saques del huerto, yo quiero deleitarme en ti. Eso es lo que de alguna manera representa el huerto, el deleite, el paraíso. Que nosotros le podamos decir, Señor, quiero estar siempre en ti. Amén. Mira, hermanos, otra que le quiero hablar es la transformación de sangre y agua. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 9, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto es muy similar, hermanos, es una figura de lo que representa lo que le sucedió a Adán. Que cuando de su costado le sacaron a Eva, así al mismo Señor Jesucristo, de ahí nosotros, ¿sabe qué? Dice que salió sangre y agua. Y cuando hablamos de sangre y agua, también representa el nuevo nacimiento. Representa que nosotros somos una nueva creación. Que nosotros tenemos, ¿sabe qué, hermano? Esa dicha, ese privilegio de poder llegar a ser esa creación nueva que el Señor hizo. Y tal vez, mire, hermanos, tal vez no llegamos a entender totalmente lo que representa ser esa nueva creación. Pero una de las ventajas, uno de los beneficios, una de las cosas tan hermosas que el Señor ha hecho en esta nueva creación es que tiene acceso hasta el lugar santísimo. Es que nosotros podemos llegar a ser esos sacerdotes de su presencia, ministrar las cosas sagradas. Otro de los beneficios, hermanos, ¿sabe qué? Que nosotros podemos tener, ¿sabe qué? Comunión con el Señor. Son cosas, hermanos, tan preciosas. Una de las cosas tan hermosas que podemos experimentar es llegar a ser esos adoradores que el Padre busca. Por eso dice la palabra del Señor, que Él está buscando
esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Y sabe por qué el enemigo, hermano, quiere poner mucha en usted, en nosotros, quiere poner tanta distracción? Porque él, de alguna manera, el Señor lo diseñó como un prototipo de adorador, pero él lo perdió. Porque dice en la palabra del Señor, en el libro de Ezequiel, nos habla que él dice que entró la maldad a su corazón y se subiré y me postraré en el trono. Él quería usurpar un lugar. Y dice que cuando dijo eso, el Señor empezó a derribarlo. Por lo menos, escuela de doctrina, 7 caídas que va a tener Luzbel, hasta llegar al lago de fuego, que es el lugar que va a ser preparado para él, donde va a ser eterno. Pero lo que le quiero decir, hermano, que el espíritu del enemigo, ¿sabe qué? Quiere influenciar con cada uno de los que prestan sus miembros, sus mentes, sus deseos, sus anhelos, donde empieza a mover, ¿sabe qué? La envidia, los celos, el coraje, todas esas cosas, empieza a ser como un radar que puede ir recibiendo todo eso y eso le va a ir dañando. Entonces nosotros, hermanos, tenemos grandes beneficios que el Señor ha dejado para esta nueva creación. Pero es muy importante, hermanos, que podamos entender esto, porque el Señor en el libro de Juan capítulo 3, versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí la palabra del Señor nos enseña que Él una vez dice que se le presentó Nicodemo. Dice que cuando se le presentó Nicodemo, hermano, no era cualquier persona. Y dice que Él se le apareció y que le dijo, yo sé que las cosas que tú haces proceden de Dios, tú tienes un respaldo de Dios. Y el Señor no le contestó otra cosa más que le dijo, si tú no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Y ahí fue cuando empezó a platicar y le dijo, y otra vez, ¿verdad? Le dijo, pero ¿cómo yo tan grande voy a volver al vientre de mi madre? Le dijo el Señor, si tú no naces de agua y de espíritu, no podrás entrar. Entonces, el nuevo nacimiento, hermano, tenemos que ver lo que significa. Y aquí por lo menos, para llegar a ser esa nueva creación, esa estatura de la creación de la novia del Señor, yo por lo menos veo 3 cosas que tenemos que experimentar. Engendramiento, nuevo nacimiento y la regeneración. Son cosas, hermanos, que necesitamos, es tiempo transformados mediante el mover del Espíritu Santo. Engendramiento. Una de las cosas que nosotros debemos de saber es que cuando una persona está embarazada, una mujer está embarazada, ahí está engendrando, pero todavía no da a luz. Entonces todavía no se da ese nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que identificar, hermanos, en nuestra vida, ¿sabe qué? Cuando estamos engendrados, ¿en qué etapa vamos? Engendramiento, nacimos de nuevo, gloria a Dios porque nacimos de nuevo. Y cuando es la regeneración, ¿sabe qué, hermano? Es cuando yo veo que es como un crecimiento. Son 3 aspectos que tenemos que ver: la concepción, el nacimiento y la madurez. 3 cosas que tenemos que analizar en nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña. En el libro de Romanos, capítulo 10, nos habla cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, lo confesamos en nuestro corazón, con nuestra boca, que Él es el Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón, dice que en ese instante, ¿sabe qué, hermanos? El Espíritu que estaba muerto en nosotros, dice la palabra del Señor, que nos va a dar vida. Entonces nosotros ahí vamos a ser engendrados. Ahí empieza el engendramiento. Se haga de cuenta cuando está todavía el feto y se está desarrollando. Pero va a llegar el tiempo donde tiene que nacer. Amén. Entonces el nacimiento es algo que nosotros tenemos que experimentar. Entonces el engendramiento es en el espíritu, porque nuestro espíritu estaba muerto. El Espíritu de Cristo le da vida
a nuestro espíritu. Entonces tenemos que nacer de nuevo, y la regeneración, eso va el Espíritu Santo en nuestra alma. En la manera que rendimos nuestra alma, ¿sabe qué? Vamos a ir alcanzando esa madurez, vamos a ir alcanzando la estatura que el Señor demanda para la amada. Entonces es importante, porque cuando nosotros nos confrontamos con la palabra del Señor, vemos cosas muy importantes. El engendramiento, fíjense esto, en Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esto es para nosotros. Dice la palabra del Señor: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que en él cree, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, y ellos, esos hijos, no son engendrados de voluntad de hombre, sino que voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien está, ¿sabe qué? Engendrado, es como ese ejemplo de la mujer que está embarazada. Y está la vida, y usted, ¿qué le dice? Es niño, es niña, es mi hijo, es mi hija. ¿Sí? No va a esperar todavía a que nazca. Ya usted dice, es mi hijo, mi hija. Entonces, así es como el Señor también nos ve, como hijos, pero Él quiere que sigamos creciendo. Entonces, en esta etapa del engendramiento, yo veo, hermanos, en Santiago 1:18, dice que por su propia voluntad nos ha engendrado mediante la verdad de su mensaje, para que vivamos una vida nueva y seamos primicias de una nueva creación. Dice, hay que poner en práctica la palabra. Entonces, una de las cosas que nosotros nos vamos a identificar, ¿estamos poniendo en práctica la palabra del Señor en nuestra vida? Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Lo que está escrito en la palabra del Señor, ¿lo estamos haciendo? Mira, hermanos, Nicodemo dice que él era un conocedor de la ley, pero cuando el Señor le dijo esto, pareciera ser que no sé ni lo que me estás hablando. Nosotros, hermanos, es tan importante que podamos estar recibiendo esas enseñanzas, que nosotros le podamos decir, Señor, es tiempo de poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, que nosotros podamos decir, Señor, yo necesito que lo que estoy recibiendo, que no se lo lleve esas aves, sino que pueda fructificar, sino que yo pueda decir, Señor, esto que tú me estás dando, yo lo quiero poner en práctica en mi vida. Que lo mucho que estamos recibiendo, hermano, que podamos ser hacedores de ella. Entonces, esta es una de las características que nos va a dar cómo estamos. Estamos siendo engendrados por la palabra. Y también en 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Fíjese, una de las cosas tan hermosas, y el maligno no le toca. Entonces, una de las características que yo veo para los engendrados, que no practican el pecado. Dice la palabra del Señor que el pecado, mire, el pecado que tan fácilmente nos atrae. El pecado puede llegar a alcanzar a nuestra vida, pero cuando hemos sido engendrados por el Señor, no practicamos el pecado, porque es muy diferente el practicar al ser alcanzados por ellos. Es como una persona que se ejercita en el pecado. Cuando usted ve que se ejercita en el pecado, es algo que no le pertenece a alguien que ha sido engendrado por el Señor. Pero también hay algo tan precioso que el maligno no le toca. Cuando nosotros seguimos estos parámetros de la palabra del Señor, podemos decir, buscamos del Señor, no practicamos el pecado. ¿Sabe qué? Vamos a tener nuestra vida resguardada por el Señor. El maligno no le vamos a abrir puertas al enemigo. Y así nosotros vamos a poder permanecer, ¿sabe qué? Seguros. Lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaban pasando las plagas en Egipto, que ellos estaban en la tierra de Gosén. Que nosotros, que nuestra vida
pueda permanecer siempre, siempre resguardadas del Señor. Entonces, esa es una de las cosas, hermanos, que nosotros vemos dentro de lo que representa el engendramiento. Cuando vemos el nuevo nacimiento, ¿sabe qué representa? En algunas versiones dice el nacer de arriba. El nacer de arriba es buscar las cosas de arriba. Dice la palabra del Señor que nosotros somos peregrinos, forasteros en esta tierra. Nosotros estamos de paso. Nosotros, ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que buscar siempre las cosas que proceden del Señor. Entonces, los que han nacido de nuevo, hermano, ese parámetro podemos seguir. Que tenemos que decirle, Señor, yo quiero lo espiritual. Yo quiero buscar. Dice la palabra del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas de arriba, y después las demás cosas van a ser añadidas. Entonces ese es el principio de los que hemos nacido de nuevo, poner a Dios por primer lugar. Y cuando vemos, hermanos, los regenerados son aquellos que rinden su alma, que rinden toda su voluntad y que le pueden decir, Señor, pase lo que pase, yo voy a esperar en ti. Y a pesar de que las situaciones estén difíciles en mi vida, yo sé que tú me sacarás de ahí. Y la última que les voy a dar, la transformación de la mente. Con este versículo terminamos. Y yo creo, hermanos, que este versículo en esta versión es muy bonito. Romanos capítulo 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Queremos un cambio de nuestra manera de vivir? Cambiemos nuestra manera de pensar. Corto, pero muy práctico. Tal vez las cosas no están sucediendo como deseamos, pero tal vez nuestros pensamientos siguen dañados, siguen contaminados. Tal vez nuestras conductas siguen anormales, pero hoy es el tiempo donde el Señor quiere cambiar nuestra vida. Que le podamos decir, Señor, transforma mi mente. Mira, hermanos, esto también tiene mucho que ver como Adán y Eva en el huerto. El enemigo no podía entrar al huerto. Él no podía entrar, pero él, ¿sabe qué? Utilizaba los medios, y uno de los medios, la serpiente. Eso representa de alguna manera la mente del humano, la mente del Hijo de Dios, de nosotros como hijos de Dios. Él no puede, ¿sabe qué? Acceder a nosotros, pero Él manda pensamientos que no son los correctos para que nosotros, ¿sabe qué? En una de esas podamos caer. Pero es el tiempo donde le podamos decir, Señor, dice tu palabra, que los que hemos sido engendrados, tú nos guardarás del maligno. Cambia mi manera de pensar, restáurala, transfórmala, porque es el tiempo de la transformación. Es el tiempo, ¿sabe qué, hermanos? Que daremos fruto. Hoy es el tiempo donde el Señor nos dice, ve sembrando, aunque estés llorando, porque vas a regresar, ¿sabes qué? Con frutos. Dice la palabra del Señor, que Él cada lágrima la guarda en un redoma. Que cada lágrima que hemos derramado, ¿sabe qué, hermano? Él se ha dado cuenta. ¿Cuál es la situación que estás atravesando? Tal vez ya tenemos tiempo en lo mismo. Tal vez pareciera la misma situación. Tal vez eso pareciera cíclico, que caemos en lo mismo, que estamos bien y de repente en lo mismo. Tal vez nuestro temperamento es muy volátil.
Tal vez hay veces nos levantamos de buenas y somos buenos, queremos ser buenos. Tal vez las cosas no nos salieron como queríamos, nos levantamos de malas y no somos lo correcto delante de Dios. Que le podamos decir: Señor, yo quiero ser un hombre, como dice tu palabra, hombre o mujer, que no seamos de doble ánimo, porque el hombre, la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que nosotros podamos ser de un solo ánimo, de un solo sentir, y que seamos transformados, así como ese candelero que dice que era transformado con el martillo, y ese martillo le daba forma. Tal vez era doloroso, pero dice la palabra del Señor: ¿acaso no es mi palabra como el martillo? Tal vez la palabra nos ha redarguido, pero al final, ¿sabe qué, hermano? Va a haber una transformación. Y cuando estaba esa menorá, ese candelero, daba una función, y era alumbrar en el lugar santo. Si usted, hermano, puede ponerse de pie y que unos minutos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.